Buenos días, gente, bienvenidos a la Greta Journal. En el día de hoy vamos a analizar al kirchnerismo. Primero quería agradecerles a todos los que han estado aquí viendo nuestros videos, compartiéndolos, dándole likes. Muchas gracias, gracias a ustedes podemos seguir haciendo videos, así que por favor sigan haciéndolos. Pero vamos a analizar distintos factores del kirchnerismo. Este es un tema muy controversial, hay muchos anti-kirchneristas y muchos kirchneristas, entonces vamos a intentar ser lo más objetivos posibles. En primer lugar vamos a analizar quién fue Néstor Kirchner. Él fue nacido en Santa Cruz, fue gobernador justamente de Santa Cruz, también fue intendente en su provincia y además llegó a ser presidente bajo el bloque del peronismo en el denominado Frente para la Victoria. Algo interesante de Néstor Kirchner es que él ganó la presidencia con el 22% de los votos. Es decir, fue el presidente que llegó a ser elegido con menos votos que en toda la historia argentina. Pero esto tiene un porqué. Básicamente él estaba por ir al balotaje con Carlos Menem, pero Carlos Menem, al ver que él iba a perder, decidió retirarse. Y fue por eso que Néstor Kirchner asumió con el 22% de los votos. Algunos estadistas dicen que Néstor hubiese ganado con el 70% de los votos en segunda vuelta si es que Carlos Menem se hubiese presentado. Algunas de las frases más peculiares e interesantes de Néstor Kirchner son las siguientes. La primera es una que él dijo en la apertura de las sesiones del Congreso, justamente en el 2003. Él dijo: no dejaré mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Esta frase es como un símbolo del kirchnerismo porque implica una época nueva para la política argentina. Básicamente, muchísimos políticos al llegar a la política se olvidaban su militancia, se olvidaban de dónde habían salido, se olvidaban sus sueños, se olvidaban el pueblo, se olvidaban justamente las personas que los habían votado y se comportaban como uno más. Néstor Kirchner aseguró que él al llegar al poder, él no iba a dejar sus convicciones en la casa de gobierno, en la puerta de la casa de gobierno, sino que justamente iba a luchar por los más desprotegidos, iba a luchar por la inclusión social y iba a poder lograrlo, según lo que vemos en el futuro. Luego él dijo que él formó parte de una generación diezmada. Él se refiere justamente a la militancia de los 70, a una militancia que fue muchísimos de ellos desaparecidos por la dictadura militar y muchos otros también fueron extraditados del país, fueron exiliados, algunos se fueron por temor y esa es la generación de la que se refiere Néstor Kirchner, una generación que sufrió mucho, que militó mucho, una generación que creía, que soñaba, la generación de los 70. Y él fue parte de esa generación. Además, una de las cosas que él quería hacer justamente era la integración de Latinoamérica. Algo muy interesante es que en esto él no estaba solo. Justo cuando Néstor Kirchner asume, estaba Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, y es como que forman un triángulo muy importante entre los tres para poder llevar ese rumbo para que esto sea posible. Otra de las cosas es el debate del poder sobre las corporaciones. Es la primera vez en la Argentina que se debate el poder sobre las corporaciones. Antes siempre se creía que el poder estaba en la política, siempre se creía que los políticos eran los que entraban a robar y se dejaba de lado a las corporaciones, se dejaba de lado a los empresarios. Él pone esto en focus. Hey, miren, nosotros podemos hacer todo lo posible para que el país crezca, pero si las corporaciones no ceden, si las corporaciones no acompañan, si las corporaciones no dejan de robar un poco al menos, esto no va a ser posible. Entonces, él, digamos, educa a la gente de esta forma para que las personas puedan abrir los ojos y puedan ver situaciones que antes no veíamos. Hoy por hoy, cuando uno habla con alguien en Argentina y le dice: vi tal persona diciendo tal cosa en un reportaje, lo primero que uno pregunta es ¿en qué canal? Y esto no es algo que pasa en todo el mundo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos no pasa, o no pasa en muchos lugares del mundo. ¿Pero por qué pasa en Argentina? Porque Néstor Kirchner educó al pueblo de que los medios de comunicación tienen muchísima influencia en la bajada de línea política que se da. Y lo otro que él estableció es esto: el rol del Estado y la primicia de las políticas. Sí, cuando Néstor Kirchner gobierna, cuando él asume como presidente de la nación, algo importante es que el rol del Estado estaba muerto, se estaba viviendo la no política, el famoso que se vayan todos. Ese era el mayor eslogan, la gente ya no creía. En ese momento justamente se venía del menemismo, de un gobierno neoliberal, un gobierno que había destruido el país privatizando todo,
básicamente vendiendo Argentina. Entonces la gente ya no creía en los políticos. Es más, en la época de los 90 es cuando la mayoría de bandas de rock empiezan a resurgir en Argentina, porque los jóvenes necesitaban sentirse parte de algo. Entonces muchos de los jóvenes, como no podían creer en la política, empezaron a escuchar muchísimas bandas de rock que lo que hacían era justamente hacerlos sentir a esos jóvenes entendidos por alguien y darles un lugar en el mundo. Por eso es que muchísimas bandas como, por ejemplo, Ataque 77, La Versuit, Los Redondos, Divididos, ellos tienen muchísimas letras muy políticas en contra del Estado neoliberal. Néstor Kirchner entra y asume, digamos, como presidente en un momento muy peculiar porque la Argentina estaba en llamas. La Argentina venía del corralito del 2001, de una crisis económica terrible, de hiperinflación, del 50% de pobreza, de muchísimos despidos. Entonces él dijo, tienen que creer en la política de nuevo. Si vamos a salir de esto, vamos a salir juntos, y por eso es que él puso la primicia en la política y en que el rol del Estado era fundamental. Y él no fue, digamos, solo, él conformó este Frente para la Victoria. El peronismo en ese momento era fuerte, pero al venir el menemismo antes, era muy difícil que el peronismo vuelva a creer completamente en Menem. Y además Menem estaba justamente lanzándose candidateándose contra Néstor Kirchner. Es por eso que Néstor Kirchner crea lo que se llama el Frente para la Victoria. Este es el partido político de Néstor Kirchner y posteriormente Cristina Kirchner, en los que engloba a radicales, engloba a distintos partidos más pequeños como Libres del Sur, como los Descamisados, futuramente la Cámpora, y básicamente en todo este englomerado político de peronistas y radicales es donde nace cierta coalición, pero que ayuda primero a ganar la elección y segundo a que haya gobernabilidad en el país. En un país lleno de llamas, de fuego, de problemas económicos, donde la gente salía a la calle a protestar, a cacerolear, era necesario esa unión para que pueda justamente salir adelante el país. Y una de las cosas que él decide hacer es justamente elige a un ministro de Economía que no era del palo peronista, pero que era necesario tener para poder salir adelante. Este es el señor Labaña, que vemos aquí en la foto. Labaña, justamente, él hizo una de las cosas más importantes para el país, quizás en los últimos 15 años. Él ayudó en la reforma y en el pago de la deuda externa. Con el señor Labaña a la cabeza como ministro de Economía y Néstor Kirchner, justamente se pudo pagar la deuda externa en gran medida. Casi el 60% se pagó en el primer pago, y eso fue algo fundamental. Néstor Kirchner lo que no quería es estar atado, no quería estar atado al Fondo Monetario Internacional, él no quería estar atado a justamente el Banco Central, él no quería sentirse dependiente de los grandes medios y de las grandes corporaciones, y es por eso es que él dice, bueno, vamos a invertir, vamos a hacer cosas por el país, pero primero tenemos que desendeudarnos. Y fue una de las metas más fundamentales. Creo que los 4 años de Néstor Kirchner, lo que mejor hizo él justamente fue esto. Es dedicarse a mejorar la economía, a establecer la economía, a generar trabajo. Y el señor Labaña, la verdad es que le ayudó muchísimo. Más allá de que hoy por hoy él está en otro partido político, mucha gente lo critica por haberse ido, por no haberse ido con Néstor. Pero fue fundamental en su momento el señor Labaña. Luego vamos a analizar algunos hechos del kirchnerismo, o de Néstor Kirchner, mejor dicho, como presidente. En primer lugar, bueno, lo que ya dijimos, la integración latinoamericana, el impulso de esa alianza con Venezuela y Brasil, lo cual es muy importante, porque luego viene el no al ALCA, el sí al Mercosur. En cierto momento, en el 2005, George W. Bush viene a Argentina, al Mar del Plata, para justamente la cumbre del ALCA. El ALCA, que era lo que es hoy por hoy el acuerdo transatlántico que Estados Unidos tiene con México, Colombia y que quieren hacer justamente con Japón, era un acuerdo de libre mercado en la cual es como la Alianza del Pacífico que tenemos hoy en día en todos los países del Pacífico, en Chile, Perú, México, Estados Unidos. Es un acuerdo donde era bajarse los pantalones para que Estados Unidos pueda justamente tener todos los beneficios de hacer
un acuerdo de libre mercado con un país del tercer mundo. Argentina, Venezuela y Brasil le dijeron que no a eso. Cuando Bush estuvo en Argentina le dijeron no, no al ALCA, no vamos a aceptarlo y vamos a impulsar la economía regional, vamos a impulsar el Mercosur. Y esto fue lo que pasó, esto fue un quiebre social muy importante, porque decirle no a Estados Unidos no solamente significaba en lo económico algo muy fuerte como una alerta mundial, sino también significaba una independencia, una soberanía que después podía llegar a traer justamente problemas, porque al no ser bien visto un país por Estados Unidos, eso genera desconfianza en corporaciones, en distintas empresas que quieren venir a invertir. Entonces trajo sus cosas buenas y sus cosas negativas, como muchas decisiones en el gobierno. Además, algo importantísimo que hace Néstor Kirchner, él es el que empieza fuertemente los juicios a los dictadores de la última dictadura militar, cívico-militar. Y él empieza a impulsar los derechos humanos en Argentina. Él es casi un aliado de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y ayuda justamente a que haya justicia. Tanto Videla va a la cárcel como muchísimos dictadores en la época del kirchnerismo, y esto es sumamente importante porque no solamente que por medio de esto se crea patria, sino que se crea memoria y se crea nacionalismo, que es una de las insignias del populismo en cualquier lugar del mundo, tener nacionalismo y sentirse que se está generando algo para la patria. Esto es lo que hace el kirchnerismo en su primera etapa. Y después, bueno, lo que recién mencionamos, el pago de la deuda externa y la estabilización de la economía nacional. Esto con Néstor Kirchner, pero el kirchnerismo no terminó ahí. Luego de que Néstor Kirchner terminó su primer mandato, se decide, pienso en una conversación personal con su esposa, que Cristina iba a ser la candidata, y justamente viene la esposa de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, a ser la nueva presidenta de Argentina. Pero bueno, gente, vamos a continuar con entendiendo el kirchnerismo en un segundo video, en la parte 2. El kirchnerismo es muy extenso, no quiero aburrirlos hablándoles 20 minutos de kirchnerismo, así que si quieren ver la parte 2, sigan suscritos a este canal, compartan este video si les gustó, esperen la parte 2, seguramente la voy a estar subiendo la siguiente semana, así que bueno, por favor, gracias por suscribirse, inviten a todas las personas que conozcan, que puedan ver los videos, que pongan like, que compartan este video, y muchísimas gracias. Recuerden que la Greta Journal vino para quedarse. Chao.